Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor viene de Dios. Él nos amó primero. Él nos colmó de gracias y bendiciones. Él quiso habitar en medio de nosotros y por eso se encarnó. Empapados del amor de Dios, dejemos que ese amor se difunda amando a nuestros hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Ven a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén por nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que tu Hijo, que quiso hacerse semejante a nosotros, para manifestársenos, nos vaya haciendo cada día más semejante a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer. Jesús les respondió: denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Jesús les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, riquísimo, riquísimo este evangelio del día de hoy. En primer lugar, ya nos llama la atención un Jesús que se compadece. Oye, por eres lleva. Estos que están sin el pan y sin la torta, diga tuya, ella lleva, queridos amigos, estos que están sufriendo, ¿verdad? Pero
todos los sufrimientos, queridos amigos, que tenemos en la vida del hombre, en la vida del Adamá, justamente se da porque nos falta una verdadera organización en el sentido de seguir a Jesucristo. Yo no sé por qué tenemos que ser tan egoístas, no sé cómo es que no nos damos cuenta que cuanto más egoístas somos, lo que estamos haciendo es acaparando yo, porque pego la ego es yo, egoísta. Entonces el que ya rapa, y va lleva. Y entonces le deja a los otros desnudos, ¿verdad? Y sin embargo, lo común, unitario, ¿verdad? Lo comunitario es siempre el común, el bien común, ya de ella heroína en este año que nuestros obispos nos proponen. Entonces, distribuir las riquezas. Pero querido amigo, cuando yo estoy hablando y el Señor nos habla de una distribución de las riquezas, no es que porque y ustedes van a recibir porque yo soy, nombré luego no sé quién que distribuye, ¿verdad? Lo que yo tengo. No, los bienes son de Dios, los bienes son del Señor. Y si Dios nos dio una cualidad y somos valella, eso que ella lleva, para producir y para organizar, esas cualidades son justamente para eso, queridos amigos, para ayudar a organizar a la sociedad y a la comunidad. No es para que vos, con esas cualidades que Dios te ha dado, comiences a acaparar para vos. Nunca nanden en Guatay, siempre el glotón, glotón, angurriento, ¿verdad? Y entonces ante esta situación, miren queridos amigos, hasta los mismos discípulos no saben qué hacer, ¿verdad? Ante esta pobreza, ante esta dificultad, ante el hambre que existe, muchas veces nosotros, ¿verdad?, preferimos deshacernos de la gente, deshacernos simplemente de una responsabilidad social. Entonces, decimos a Jesús, este es un lugar desierto, donde hay por invaeve, pues tú me imaginas, y Jesús le responde, denles de comer ustedes mismos. Y esto es lo que justamente también en este año, queridos amigos, nosotros estamos encaminando, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia. Denles de comer ustedes mismos. Tengo la responsable. Tengo la peña organizada, la vende comunidad. ¿Vais a vender y puitante y cuera lleva No. Hay que comenzar a trabajar. Yo les di cualidades suficientes para que ustedes sepan organizar su sociedad, donde todos y cada uno, de acuerdo a las cualidades, porque todas las cualidades. Lo que tendríamos que hacer, queridos amigos, es como ese juego del puzzle, ¿verdad? ¿Cómo se juega eso? Que cada pieza tiene un lugarcito. Cada uno de nosotros es diferente, con cualidades diferentes, y cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde para que formemos, ¿verdad, queridos amigos, ese armaje tan lindo que Dios nos ha regalado, ¿entienden? Y después, el Señor, en la medida en que ñandeña ¿verdad? Porque, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. La peopecha. Quiere decir que pepen va a poner a pecu, a pecha, mira, amigos. Y a la vender a pechar. Nosotros no podemos hacer políticas ideológicas, partidarias, etcétera, donde decimos hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer. La doctrina es a la cuatiango, cualquier cosa aguanta ellos ahí la gente. Entonces, queridos amigos, más que escribir y decir y entonces tenemos que mirar y escuchar lo que el Señor nos dice. Tapeope ella vendrá pisamba, ella vaina, va a vaina. Va a pocuá, va hablando huerecuya. Y entonces desde ahí vamos a comenzar a organizar, queridos amigos. No queramos organizar desde los papeles o desde ideas doctrinarias que simplemente que después nos hace llevar al famoso la. Allá pues está bebé. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros averiguamos, después de averiguarlo, 5 panes y 2 pescados. ¿Saben qué quiere decir, queridos amigos? Que cuando llegué a la pueblo y a la gente nos damos cuenta de estos 2 elementos.
5 panes significa generosidad. Había sido la gente generosa, pero ya no podemos ya desde lejos mirar y decir, no, con indica tuyo, lo que sea. Y por otra parte, 2 pescados. Quiere decir, queridos amigos, que somos comunitarios. Tenemos que nuestra generosidad poner en la comunidad para salir de toda pobreza. Y entonces somos capaces después al final saciarnos todos y recoger incluso 12 canastas llenas de sobra de pan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con gozo la llegada del Mesías, el Niño Dios, y que renueve el espíritu de la Iglesia, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y abran sus corazones al Salvador, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe. Como personas de Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito,
olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia, para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre